Padre nuestro Dios, por Dios que nos amas, te damos las gracias por habernos dado tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu gran amor, tu gran gracia, pero a través de tu Evangelio, todos nosotros lo hemos conocido y ahora también lo hemos creído. Por eso ahora somos tus hijos preciosos. Por eso te pedimos que siempre nos guíes con tu palabra para que podamos estar contigo para siempre. Todos nosotros queremos agradecerte por lo que hizo, por lo que hiciste para nuestra alma. Por eso queremos pagar tu gracia en el resto de nuestra vida, obedeciendo tu palabra. Pero aún somos muy débiles, nos faltan muchas cosas. Siempre el mundo y Satanás nos tientan para que nos caigamos en la tentación. Pero nosotros tenemos que vencer estas tentaciones para agradarte, Señor. Siempre queremos alabarte tu santo nombre, pero para esto necesitamos una vida cristiana más digna para alabarte, Señor. Por eso, ayúdanos para que podamos caminar por este camino sin desviarnos de tu palabra. Estamos orando por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están buscando el trabajo y también están enfermos física y espiritualmente. Nosotros no sabemos bien sus situaciones, pero tú sabes mejor que nosotros. Por eso siempre puedes estar con ellos, puedes consolarles, también puedes sanarles de su caída, de su enfermedad. Por eso te pedimos que les recuperes cuanto antes para que ellos también puedan servirte, Señor. Ahora estamos reunidos ante ti, Señor, para escuchar tu palabra, para saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso, ábrenos nuestro corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad. Te pedimos que nos envíes más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, también pueda encontrar tu gran amor, tu gran gracia. Por eso te pedimos. También oramos por el nuevo local de la iglesia. Cuanto antes se ha hecho todo el proceso para que podamos reunirnos en ese lugar para predicar tu evangelio con más fuerza. Por eso, juntamos la oración y el sacrificio y también nuestro trabajo. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a buscar el libro de la Biblia, San Lucas. San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15. El versículo 11 al 16, San Lucas 15, del versículo 11 al 16, voy a leerlos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dijo a su padre, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No muchos, sí. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
no sé, hace tiempo yo prediqué sobre dos parábolas que están escritas en el libro de San Lucas capítulo 15, ¿no? Sí. El capítulo 15 de San Lucas están escritas tres parábolas. Solamente este libro de San Lucas está escrita esta parábola. Entonces, a través de estas parábolas podemos encontrar la obra de la Trinidad de Dios, ¿no? El Hijo Dios, el Espíritu Santo Dios y el Padre Dios, ¿no? Sí, la primera parábola que era un buen pastor que buscó y encontró una oveja perdida. Y la segunda parábola que era una mujer, ¿no? Buscaba una moneda perdida en su casa. Al fin también la encontró esa mujer y junto a sus amigos, compañeros para compartir el gozo y la alegría, ¿no? Sí. La tercera parábola es esto, ¿no? Sí, se conoce como un hijo pródigo, ¿no? Pero el protagonista de esta parábola es el padre, que estaba esperando el regreso de su hijo. Estas tres parábolas indican tres papeles, tres obras de la Trinidad de Dios. De hecho, si recuerdan un poquito, si una oveja perdida entre 100 ovejas, ¿no? El pastor dejó 99 ovejas en el campo y él buscaba hasta que se encuentra esta oveja perdida, ¿no? ¿A quién se refiere oveja perdida? Como el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, éramos oveja perdida. Nos descarriamos del camino bueno. De hecho, la oveja no tiene capacidad de buscar, encontrar a su dueño si se pierde. Por eso, en un poco tiempo, él va a morir sin esta oveja. Pero el pastor tenía compasión por esta oveja perdida, pero él mismo buscó, ¿no? Esta oveja. Como el libro de San Juan, capítulo 10. Yo soy un buen pastor. Un buen pastor se sacrificó su vida para las ovejas. Las ovejas no pueden regresar a su pastor. Por eso el pastor mismo buscaba esta oveja perdida y la encuentra, ¿no? Como sabemos, nosotros nos descarriamos el camino de Dios. O sea, estamos yendo al camino por el infierno. Pero Jesucristo vino a este mundo como un buen pastor y se sacrificó su vida y nos rescató. O sea, nos salvó de la pérdida. ¿Sí o no? Esa parábola indica esa obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda parábola, una mujer que perdió una moneda de 10 monedas, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? El Espíritu Santo, como el dueño de la iglesia, él perfecciona la iglesia, ¿no? Él siempre trabaja mientras en la iglesia. Pero la iglesia siempre hace falta algunas cosas, ¿no? Sí, para perfeccionar la iglesia, por eso hace falta la obra del Espíritu Santo. Por eso dos parábolas nos enseñan dos papeles de nuestro Señor Jesucristo como un buen pastor y el Espíritu Santo como el dueño de la iglesia, ¿no? Sí. Hoy vamos a aprender, como os he prometido, la parábola de un hijo pródigo, ¿no? Sí. Vamos a ver el versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Sí, se puede leer aquí en pantalla. ¿Por qué aquí salen dos hijos? ¿No? Sí. Cuando vemos versículo 1, ya estaban juntos los fariseos y los pecadores, publicanos y las rameras, ¿no?
Sí, pero a los fariseos no les gustaba, ¿no? Sí, que Jesucristo estaba junto con los pecadores, ¿no? Sí. Entonces, ¿a quién se refiere? Dos hijos, ¿no? Podemos suponer, ¿sí? Hijo mayor indica a los fariseos y los judíos que estaban pensando en sí mismo, yo soy buena persona. Y otro hijo menor significa a los pecadores, ¿no? Sí. Pero cuando leemos esta palabra hasta el final, podemos saber que el hijo menor, o sea, un hijo pródigo, se encontró la bendición, la gracia, el amor de su padre. Pues aquí un hombre tenía dos hijos, ¿no? Sí. De hecho, como sabemos, la gracia de Dios al principio estaba yendo a los judíos, porque los judíos eran pueblo de Dios. Pero debido a que ellos rechazaron la gracia de Dios, por eso esa gracia se ha traspasado ¿a quién? A los gentiles, o sea, a cada uno de nosotros. Comparando dos hijos, el pueblo de Israel era primogénito de Dios. Por eso la Biblia dice, Éxodo capítulo, ¿no? Éxodo sí, nos ha enseñado que el pueblo de Dios era mi primogénito. Por eso mandó a Moisés, rescata mi primogénito. Pero si la gracia ya se ha traspasado a un hijo menor, o sea, a cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Pero ya vamos a ver, aquí versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes, ¿no? Él pidió a su padre, dame mi herencia, ¿no? Sí. De hecho, el primogénito tiene derecho para heredar doble veces más que otros hijos, ¿no? Entonces, imaginemos, si muere su padre, entonces la herencia del padre, si 2/3 se va ¿a quién? A hijo mayor, y a hijo menor, pequeña cosa, ¿no? Aún así, él pidió, ¿no? Antes que tú mueras, sí, dame mi herencia. No sé cuánto tenía la riqueza su padre, pero podemos imaginar, ¿no? A través de la fiesta que hizo el padre, si él era rico, también tenía muchos hijos, ¿no? Entonces, él podía heredar más bienes, más cosas, más riquezas, ¿no? Sí. Como este versículo, Dios siempre nos da cuando le pedimos, ¿no? Ahora, ¿qué Dios nos está dando? El aire, gratis, ¿no? Para la vida es fundamental. Si no respiramos por un minuto, entonces no estaríamos aquí por minutos, ¿no? Sí. El aire Dios nos da como herencia, ¿no? Aunque si Dios está vivo, pero nos da también alimentos, la lluvia, ¿no? Todas estas cosas como la herencia Dios nos está dando. También cuando pedimos en la oración a Dios, también Dios nos provee, ¿sí o no? Como este versículo. Pero muy lamentablemente, cuando leemos estos versículos, este hijo nunca le agradece a su padre. Nunca, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, yo tengo derecho. Tú tienes que darme la herencia. Pero nunca le agradecía al padre, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo. La gente está disfrutándose de lo que Dios le dio, ¿sí o no? Pero nunca le dio las gracias, ni una gracia a Dios. Sí, pero aún así, sí, el padre no se queja nada contra su hijo, ¿sí o no? Sí. A lo mejor él sabía bien el carácter de su hijo menor, ¿no?
si le diera una parte de herencia, entonces él ciertamente lo malgastaría. Porque durante su vida lo vio. Aún así, él le dio su herencia, ¿no? Entonces, como la expectativa del padre es este hijo, ya, en un poco tiempo vendió todo, la herencia y junto los dineros, ¿no? Aquí, versículo 13. No muchos días después, a lo mejor sí guardaba durante un poco tiempo, no dura muchos días. Y juntándolo todo, el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué se fue lejos? ¿No? Sí, él quiere disfrutarse de su vida sin tener ningún problema con su familia. Sí. Solo yo quiero disfrutar, ¿no?, del mundo. Por eso se fue lejos a una provincia apartada. Como este versículo, nosotros estábamos muy lejos de quién, de nuestro Padre. Al parecer, porque yo creo en Dios, porque yo siempre me acerco, yo voy a la iglesia, por eso al parecer se acerca a Dios. Pero verdaderamente, si no ha nacido de nuevo, si no ha tenido la vida eterna, eso significa ya se ha apartado de Dios, ¿no? Muy lejos. Ese hijo, por sí mismo, quiso apartarse de su padre. ¿Qué hizo su padre para él? Le partió la herencia y también le dio gracias, ¿no? Pero él quiso apartarse de su padre y se fue lejos a una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? Viviendo perdidamente, malgastando todos los tiempos, todos los dineros, ¿no? ¿Qué hizo él? No sabemos a través de ese versículo, pero cuando vemos la palabra de su hermano mayor, entonces podemos saber qué hizo él esa provincia, ¿no? Vamos a ver aquí, versículo 30. Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro corto. Aquí sale el versículo 30. Tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿no? Entonces él siempre estaba con las mujeres, ¿no? Sí, para disfrutar, para satisfacerse su deseo carnal, ¿no? Sí. Entonces, ¿a quién se refiere? Está junto con una ramera. Eso significa si comete un pecado, ¿no?, adulterio o fornicación, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Si una persona no está cerca de Dios, eso significa espiritualmente ya ha hecho un pecado, adulterio espiritual. También los cristianos pueden cometer este pecado. Por eso el libro de San Santiago nos advierte, ¿no?, con este versículo. Aquí pongamos una marca, vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. ¿Se entiende la palabra? Sí. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Santiago 4, 4. Aquí también se pone en pantalla. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí, oh almas adúlteras. ¿A quién se dirige este versículo?
unas personas, solo, sí, o sea, los cristianos verdaderos. El libro de Santiago, no para los no creyentes, sino los creyentes verdaderos, pero almas adúlteras. Aunque tú eres cristiano, pero si se acerca al mundo más que Dios, significa tú serás adúltera, como este versículo. Entonces, si amamos al mundo, entonces seremos enemigos de Dios, según este versículo. Un hijo, el hijo menor, se fue a una provincia muy lejos, apartándose de su padre, y estaba junto con las rameras, ¿no? Sí. Nuestra vida anterior era como, sí, así como hizo este hijo pródigo, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo tiene que pensar en el amor de su padre y hay que regresar a su padre, ¿no? Y como cristianos también tenemos que reflexionar mi vida. Ahora, ¿a quién me acerco más? ¿A Dios o al mundo? Tenemos que pensar como este versículo. Y volvamos a Lucas capítulo 15. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Aquí, cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué vino? Vino una gran hambre en aquella provincia, ¿no? Sí. Eso es el resultado de apartarse de nuestro Dios. Porque en nuestra vida hay muchas aflicciones, muchas tribulaciones, ¿no? Por el mismo motivo. Cuando una persona se aparta de Dios, Dios quiere que vuelva a Dios. Por eso le diera muchas aflicciones para que piense su vida, ¿no? Su hecho. A través de estas angustias, aflicciones, nosotros podemos buscar a alguien que me ayude. Imaginémonos, aunque incrédulo, un ateo, ¿no? Sí, pero cuando llega una gran peligro, una gran crisis en su casa, entonces ciertamente él pediría a alguien, me ayuda, por ejemplo, su hijo tiene accidente y ahora estaba a punto de morir. Entonces él lo haría a alguien. Salva a mi hijo, salva a mi hijo amado, ¿no? Sí. Porque en el corazón profundo de las personas hay una cosa que siempre busca a Dios. De la misma manera, Dios le prometió esta gran hambre. Hambre es una manera de probar a las personas. ¿Sí o no? Sí. Por eso cuando caminaba el camino, Abraham también encontró una hambre. Y su hijo Isaac también encontró una gran hambre. Y la familia de José también estaba en la tierra de Canaán, ¿sí? Encontraba una hambre. En nuestra vida, ¿sí? Muchas veces encontramos, ¿no? La hambre, o sea, las aflicciones. Pero cuando llega estas aflicciones, tenemos que pensar una cosa. Eso, para probarme mi fe, Dios me ha permitido. O para los incrédulos, para que vuelvase a Dios su corazón, Dios me dio. Por eso la Biblia dice, ¿cómo es el versículo? Vamos a buscar el libro de Salmo, capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Versículo 71.
Salmo 119, versículo 71. Veamos juntos. Bueno es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. Aquí, haber sido humillado. ¿Sí? Eso, la otra versión, ¿sí? Me llega la aflicción, me llega la tribulación, ¿no? A través de esas cosas, esas dificultades, una persona puede ser, ¿sí? Humillarse, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y versículo 67, también leamos juntos. Antes que fuera yo humillado, escarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, escarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Por este motivo, Dios permite a una persona la situación difícil y complicada y unas tribulaciones, ¿no? Sí. Y eso para nosotros, también para los incrédulos, para enseñar, para que se reconozca sus pecados. ¿Sí? Como el libro de Jeremías, se aparta de Dios, es gran pecado. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque los males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel ha hecho dos pecados, dos males, ¿no? Primero que era, pecaron a Dios, ¿no? Sí. Pecar a Dios, eso es el primer pecado. Y el segundo, ¿cuál era? Si Dios es la fuente de agua viva, ¿no? Por eso el que bebe este agua viva tendrá sed o no. No. La sed nunca tendrá, ¿no? Porque el agua viva va a correr en su espíritu, ¿no? Pero el pueblo de Israel dejó la fuente de agua viva. Y ellos mismos cavaron una cisterna. ¿A qué se refiere esto? Sí, para buscar el agua, pero de otra cosa, no de Dios. Hoy en día la gente busca muchas cosas, ¿no? Materiales, riquezas, dinero, diversión, ¿sí? Para satisfacerse su sed carnal, ¿no? Eso ahora mismo están cometiendo dos pecados las personas. Por eso Dios, en lugar de darle el agua, sino le da sequía, como hambre, sequía, ¿no? Sí, el hambre. Por eso ellos tienen que pensar, yo he cometido pecado, yo tengo que volver a mi Dios, ¿no? Sí. Versículo 19 también ha dicho, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará. No Dios te castiga, sino tu maldad te castigará, ¿no? Tus rebeldías te condenarán. Por culpa de este hijo, llega una gran hambre a toda la provincia. No sé, la gente de esta provincia sabe la razón por la que le llega esta gran hambre. No sé si realmente lo sabe o no, pero podría imaginar, ¿no? Sí, la gente. Él siempre pensó y decía, mi padre me dio esta gran riqueza, entonces vamos a disfrutar, ¿sí? Con las mujeres, ¿sí? Bebiendo alcohol, ¿no? Mi padre era muy rico, por eso sí, tuve
Entonces la gente pensaría, ese es muy rico, ¿no? Pero un día llega el hambre. Al principio la gente le decía, ¿no? Le diría, si pide a tu padre, ¿para qué? Si traiga más dinero para, sí, nosotros también hace falta dinero, ¿sí o no? Pero él no podía. Por eso la gente al principio se acercaba, pero después de malgastar todo el dinero, todo se alejaron de esas cosas. ¿A qué se refiere esto? Cuando nos partimos del mundo, lo que amamos en este mundo, todo me dejaría. El dinero, no podemos llevarlo. La ropa, no podemos llevarlo. La casa, el coche, todo tenemos que dejar de este mundo. Al principio pensaba que estos son mis amigos, pero no es así. Todo tiene que dejar. Como hijo pródigo. Volvamos a Lucas capítulo 15. Versículo 14. Cuando todo lo malgastado, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar, ¿no? Por un pecado, por los pecados de los cristianos, también se puede ocurrir esta cosa. Si nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos la misericordia de Dios, pero no lo utilizamos bien, entonces, en lugar de recibir la bendición de la gente, creo que se la llega más aflicciones. Sí. Por eso la Biblia dice, los cristianos tienen que despertarse del sueño espiritual. Si interpretamos este hijo como un cristiano, pero se aleja de Dios, por él le llegan las aflicciones para todos. ¿Saben? El caso de Jonás. ¿No? Sí. Jonás, él desobedeció la palabra de Dios. En lugar de ir a la ciudad Nínive, él quiso ir a Tarsis, ¿no? Y montó un barco. Entonces, ¿qué le llegó? Una gran tempestad. No solo a él, sino a todos los tripulantes, ¿no? Que estaban junto con él en el barco. Estaban a punto de morir. ¿Por culpa de quién? De Jonás. Por eso, para mi familia, para mis amigos, para mis compañeros, mi vida es más importante. Si yo comporto bien como cristiano, si yo hago bien para agradar a Dios, entonces, si Dios te quitará también estas cosas. ¿Se entiende mi palabra? Sí. ¿Sí? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Ya, todo se ha agotado lo que tenía, la riqueza, el dinero, ¿no? Sí. Entonces, al principio, él buscaba la ayuda de sus amigos. Pero muy lamentablemente, ellos también estaban sufriendo por el hambre. ¿No? podía apoyar. ¿No? Sí. Aquí, versículo 15. Y fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, ¿no? Sí, cerdos. Sí, para los judíos, los cerdos, los animales muy inmundos, no pueden acercarse a este animal tan sucio, ¿no? Pero el hijo, ¿qué hizo? Sí, tiene que apacentar a cerdos. Su vida tan miserable. ¿A qué se refiere esto? Si no se vuelve a Dios tan prontamente, entonces si el mundo le hace más sucio, más inmundo. Como en el caso de una persona cuyo corazón estaba limpio. Antes había un demonio, pero se salió, ¿no? Del corazón de este hombre,
y vio, no hay otra cosa, muy limpio. Por eso trajo sus compañeros, 7 demonios para ensuciar. ¿No? El mundo siempre, Satanás siempre nos hace suciar ante Dios. Imaginémonos, aunque era pobre, pero tenía que guardar su dignidad como el pueblo de Dios. Pero el mundo no lo hizo guardar su dignidad como hijo de Dios, como pueblo de Dios. ¿Se entiende? Sí. Por eso él ya comenzó a pensar en las cosas de su padre. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué es algarrobas? No sé. ¿Qué tipo cereal? Tipo cereal, ¿no? Sí, tipo cereal. Pero eso es la comida de cerdos, ¿no? Cerdos. Pero nadie le da, ¿no? Imaginemos, él estaba cuidando a los cerdos, ¿no? Pero cerdos no le faltaban comida, porque tenía cereales, ¿no? Pues él pidió a las personas que, creo que dueño de cerdo, dame también esta fruta. Yo tengo que saciarme mi vientre, pero nadie me daba. Entonces, ¿qué haría él? Entrando, no sé cómo se llama, venir, una jaula o una jaula, orar, para entrar, para comer comida de cerdo, hay que entrar, ¿no? Robando la comida de cerdo. Entonces, hay que pensar en el cerdo, el hombre está haciendo, voy a robar, ¿no? Está robando la comida. A través de este versículo podemos imaginar la vida tan horrible de este hijo. La vida apartada de Dios llegará como este aspecto, ¿no? Sí. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 107. Versículo 11. Salmo 107, 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquí está escrita la causa. Y en otros versículos está escrita el resultado. Versículo 19. Sí, 18 mejor. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Llegaron hasta las puertas de la muerte, ¿no? Como este hijo. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ya por fin pudo clamar a Dios. Sí, aquí está escrita la razón, la causa y el proceso y el fin, ¿no? Eso es el resumen de nuestra vida. Al principio estábamos lejos de Dios, apartados de la palabra de Dios. Pero Dios nos permitió algunas circunstancias un poco difíciles. Pero a través de estas cosas podemos pensar en Dios y volver. Entonces Dios nos libró de nuestras aflicciones, como en el caso de este hijo. Volvamos, capítulo 15 de San Lucas.
me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre. Eso es el arrepentimiento. Después de reconocer su estado, entonces hay que decidir: yo volveré a Dios. Eso es el arrepentimiento verdadero, ¿no? Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo primero, ¿no? ¿Por qué contra el cielo? Entre los 10 mandamientos, el quinto es: honra a tus padres, ¿no? Por eso él pensaba: yo no he honrado, no he obedecido la palabra de mi padre. Eso significa: yo he cometido pecado contra ¿quién? Contra Dios. Él sabe bien, ¿no? El mandamiento. Por eso, confesando su pecado, yo he cometido pecado contra el cielo primero y contra mi padre, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre. Mientras escuchando la palabra del Señor, sobre todo sobre nuestro pecado, ¿no? Entonces, la conciencia nos pincha: yo he cometido muchos pecados, yo soy gran pecador. Entonces, ¿qué haré yo? ¿Qué hago yo? Yo tengo que volver al Padre, a Dios, o sea, la palabra de Dios, confesando mi pecado. Por eso, para regresar a Dios, tiene que tener este corazón arrepentido. ¿Se entiende mi palabra? Y luego, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Si mi padre tiene muchos jornaleros, o sea, siervos, ¿no? Ellos no le faltan ninguna comida, porque el padre sí le provee. Él ahora estaba pensando en la riqueza de su padre, abundancia de Dios. Nosotros también tenemos que pensar esto. Dios tiene todo, ¿sí o no? Porque Él creador, el dueño de todo el universo, también abundante de la ciencia y la gracia y conocimiento, ¿no? Tenemos que, si realmente pensamos en la riqueza de Dios, entonces nosotros también estamos muy orgullosos de ser de mi Padre Dios, ¿no? Sí. Él ya pudo pensar en la riqueza de Dios. Por eso él quería volver a su Padre con el corazón arrepentido, ¿no? Sí. Y versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus hermanos. Sí. Él no se atrevió si llamara a padre, ¿no? Yo no puedo ser tu hijo. Entonces, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Pero Dios, el Padre no se lo permite, ¿no? Sí. Tú no eres mi jornalero, tú eres mi hijo. Pero hoy en día, muchas personas de religión están llevando la vida como jornaleros, no de hijos. Jornaleros tienen que trabajar y luego puede cobrar, ¿no? Eso jornalero. Pero la gracia de Dios es gratis. No hace falta trabajar, ¿no? Por eso la Biblia dice así. Romanos capítulo 4, vamos a ver. Versículo 4. Y 5.
pero hay que obrar. No se le cuenta el salario como gratis, sino como deuda. Mas hay que no obrar, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, a través de la palabra de hijo, podemos saber que él se confunde, se equivoca sobre la gracia de su padre. Sí, buen corazón. Yo no soy digno de ser tu hijo, ¿no? ¿Sí? Se ha arrepentido mucho. Aún así, él no podía pensar bien en el corazón de su padre. Hoy en día pasa lo mismo. Muchos creyentes hacen como jornaleros. Si yo hago bien, entonces Dios me da la gracia. Me llevará al cielo, ¿no? Eso significa no creen en el corazón de la misericordia en Dios. El hijo tenía buen corazón, sí, muy buen corazón, pero se equivoca. Él le da el corazón deseo de su padre. Este versículo, esta parábola también nos corrige estas cosas. ¿Se entiende? Vamos a Lucas capítulo 15. Versículo 18. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, el versículo 20, y levantándose, pidió a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién vio primero? ¿El padre o el hijo? El padre estaba esperando por mucho tiempo. A través de ese versículo podemos saber qué hará nuestro Dios. Dios nos dio el libre albedrío, ¿no? Por eso, a través de este libre albedrío, nosotros podemos elegir nuestra propia elección. Dios no nos obliga. Tú tienes que amarme. Sí, manda a nosotros, pero no nos obliga. Porque nosotros no somos un robot. No somos un robot, sino los seres vivientes. Los seres vivientes que tienen libre albedrío. Aunque el Padre le podía obligar: tú tienes que estar aquí, al lado de mí, pero no, solo estaba esperando. Ahora mismo Dios está esperando que vuelva un pecador ante Dios, como este hijo pródigo, como un día, como 1000 años, 1000 años como un día. Sí. Una expresión muy poética. Dios está esperando. Entonces, este hijo ya pudo regresar a su padre, ¿no? Sí. ¿Por qué? Él se dio cuenta de que Dios, el padre, ¿qué me dio? Mi padre, ¿qué me dio? ¿Sí? Se dio cuenta de esto. Para volver a Dios, todo el mundo tiene que darse cuenta de esta cosa. Entonces, ahora vamos a pensar: Dios, ¿qué me dio? ¿Qué me dio? Primero, el corazón para buscar a Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 26. (17, 26 y 27). Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Dios nos ha dado estas cosas para que podamos buscar a Dios. Pero la gente endurece su corazón. El corazón quiere buscar a Dios. Pero esta persona mismo ya endurece, tapa este corazón. Malgasta este corazón. Por eso no puede volver a Dios. Pero este hijo se dio cuenta de su corazón. Mi padre me dio esta gracia. Entonces yo tengo que volver a mi padre para tener las cosas de mi padre, ¿no? Primero Dios nos dio el corazón que busca a Dios. Y la segunda es la conciencia. Todo el mundo tiene conciencia, ¿sí o no? Sí. O sea, ¿animales también tienen conciencia? No. Solo el hombre tiene conciencia. ¿A qué se refiere conciencia? Eso, si cometemos pecado, entonces el pecado nos pincha, ¿no? Eso es conciencia. También, si para arrepentirnos verdaderamente, la conciencia activa, ¿no? Sí, por eso, cuando él se dio cuenta de su pecado, su conciencia ya activando. Y la tercera, la gloria. Dios nos dio la gloria. Aún no podemos disfrutar de esta gloria de este mundo, pero cuando vayamos al cielo, nosotros veremos la gloria tan inmensa, tan gloriosa, ¿no? Sí. Este hijo de un padre muy rico, ¿no? Entonces tenía fama, riqueza, gloria, pero se perdió por por alejarse de su padre. ¿Por qué no podemos disfrutar de la gloria de Dios? A lo mejor el mismo motivo, alejarnos de la gloria de Dios. Por eso, cuando pensamos en la gloria de Dios, también tenemos tener capacidad de volver a Dios. Y el amor. El amor no se surge naturalmente. A alguien le da el amor, entonces puede tenerlo. ¿Sí o no? Todas las criaturas, todos los animales tienen amor materno. ¿Sí o no? Sí, depende de las criaturas, pero normalmente tienen el amor. El amor no es resultado de evolucionismo, sino Dios nos dio. Dios nos dio, porque Dios era amor. Pero ese hijo, en lugar de amar a su padre, amó al mundo. Como este versículo vamos a buscar. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, versículo 15. Primero de San Juan, sí, casi la última parte del libro de la Biblia. Primero de San Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amamos al mundo, entonces el amor de Dios no puede estar con nosotros. Aunque tenemos su amor, si amamos al mundo, el amor de Dios no puede estar con nosotros. Si queremos amar a Dios, entonces tenemos que dejar de amar al mundo. ¿Cómo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Este hijo perdió el amor de su padre, pero después de arrepentirse, ya empezando a recuperar el amor. Por eso él pudo regresar a Dios. Dios nos dio estas cuatro cosas: el corazón que busca a Dios, la conciencia y la gloria y el amor.
Pero si no los utilizamos bien, entonces Dios está muy triste, ¿verdad? Pero el Hijo ha hecho una cosa muy bien, regresando a su Padre. Volvamos a Lucas capítulo 15, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Vamos a imaginar el estado de este hijo. Era muy hermoso, muy apuesto, ¿o no? Llena de caca de perro, ¿no? Y apesta mucho. Y su ropa. Pero ¿qué hizo su padre? No le importaba. Abrazándolo y besando. Eso. Eso es el amor de Dios. Por eso nosotros tenemos que aceptar la invitación de Dios. Dios siempre está invitando a las personas. Como este versículo. Cuando yo veo este versículo, si me viene un versículo de la Biblia a la mente. Vamos a buscar Isaías capítulo 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ese versículo exactamente explica el capítulo 15 de San Lucas, versículo 20, ¿no? Sí. Yo deshice, antes yo he hecho, yo he borrado todas tus rebeliones y pecados, ¿no? Como nube, como niebla había llena, pero ya yo deshice, ¿no? Entonces tú ahora vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí está escrita el tiempo, ¿no? Los tiempos antiguos y presentes. Vamos a pensar, cuando se regresó este hijo a su padre ya estaba recordando el pecado de su hijo. No, ya se ha olvidado totalmente, ya ha perdonado totalmente. Solo tú tienes que volver a mí. Ya te he perdonado antes, como este versículo. Hace 2020 años, cuando Jesús murió en la cruz, todos los pecados del mundo se han perdonado, ¿sí o no? Ahora Dios está esperando, solo con este versículo. Vuélvete a mí ahora, porque yo te redimí ya hace 2020 años. Entonces, ¿qué pecado es más grande? ¿Cometer pecado diariamente o no regresar a Dios? Ese pecado nunca se va a perdonar. Imaginémonos, este hijo, si no hubiera regresado a su padre, no habría podido recibir el perdón de su pecado de parte de su padre, ¿no? Pero él volvió, regresó a su padre. Ya, volvamos a San Lucas capítulo 15. ¿Se entiende mi palabra? Pues hay que ver bien este versículo. Y hay que discernir bien los tiempos antiguos y presentes. San Lucas capítulo 15, versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Sí. No solo ha decidido su corazón, sino también ha hablado a su padre, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el padre? Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 3 cosas: mejor vestido, y el anillo y calzado, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta cosa?
para vestir, para vestir a alguien una ropa nueva, hay que quitar la ropa anterior, ¿no? Sí. Y luego puede vestir a una persona. Aquí, mejor vestido. ¿A qué se refiere esto? El vestido de la salvación. Para entender bien, vamos a ver un versículo. Zacarías, capítulo 9. Vamos a ver. Zacarías. Perdón, Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Versículo 3. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Josué, el sumo sacerdote, pero estaba puesto vestido de vestiduras de viles, ¿no? Sí, muy sucios. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. ¿A qué se refiere vestiduras de viles? Pecado. Quitadle esta vestidura y te he hecho vestir de ropas de gala, el mejor vestido. Para estar delante de Dios hay que quitar primero vestiduras de viles, o sea, el pecado. Pero ¿quién quitó? Los ángeles. Él no podía quitar a sí mismo. ¿Entiende? A través de la palabra de Dios podemos entender estas cosas. Dios nos vistió la ropa de gala, o sea, el mejor vestido, que es la ropa de la salvación. Isaías capítulo 61, vamos a buscar, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó el manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, ¿no? Me vistió con vestiduras de la salvación. Cuando regresó este hijo pródigo, Dios y su padre mandó a sus siervos quitarle primero esta ropa sucia y vestir con el mejor vestido, o sea, la ropa de la salvación. A través de la sangre de Jesucristo, Dios nos vistió la ropa de la salvación. En el caso del huerto de Edén, ¿no? Quitando los delantales de las hojas de higuera, Dios nos vistió con las túnicas de pieles. La mejor vestidura es la ropa de la salvación. Cuando una persona regresa verdaderamente a Dios, Dios le vestirá también, ¿no? La ropa de la salvación. Y el anillo, ¿a qué se le ha visto? Anillo tiene significado de pertenencia, ¿no? Sí, tú eres mío, también autoridad. El sello tiene estas cosas. Ya, tú no eres mi hijo verdadero, sino tú eres mío, mi hijo verdadero. Entonces, ya, pon este anillo, ¿no? Sí, como el sello. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Cuando una persona regresa a Dios, después de recibir la salvación, entonces al mismo tiempo el Espíritu Santo viene como el sello en nuestro
Efesios capítulo 1 vamos a buscar. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo vendrá el Señor el Espíritu Santo? ¿Cómo es el versículo? ¿No? Habiendo oído, mientras oyendo, escuchando el mensaje del evangelio de verdad, entonces ya viene el Espíritu Santo como el sello. Cuando bien regresa este hijo a su padre, primero pudo vestirse, ¿no? Con el mejor vestido. Y se ha puesto el anillo en su dedo. Y también se ha puesto los calzados. Entonces, ¿a qué se refiere el calzado? Eso es el evangelio. Cuando Moisés entró, si subió el monte de Dios, Dios le mandó primero tus calzados. Estábamos puestos nuestros propios calzados. Eso es nuestro propio pensamiento. Manera de vivir, vida, ¿no? Sí, pero hay que dejar primero esto y luego Dios nos pondrá los calzados del evangelio, ¿no? Para pisar todas las partes, para predicar el evangelio. Por eso tiene estas tres cosas: vestido, sello, anillo y los calzados, ¿no? Volvamos a Lucas capítulo 15. Versículo 23. Y trae el becerro gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta. Ya, hagamos fiesta. Para hacer fiesta, ¿qué haría falta? La carne, ¿no? O sea, la carne de aquí becerro, sí, una cosa muy sabrosa, ¿no? Sí, muy ricosa. Para la gente que murió, el becerro gordo, para una fiesta, ¿no? Para disfrutar, para celebrar el regreso de este hijo, ¿no? En el cielo, cuando una persona se regresa a Dios, entonces habrá fiesta, ¿no? Pero para esta fiesta hay que morir una criatura. Por ese caso, becerro gordo. Este becerro gordo indica nuestro Señor Jesucristo. Para la fiesta celestial, para la fiesta del cielo, primero Jesucristo murió en esta tierra, ¿no? Sí. Hay sí fiesta en el cielo, pero en el mundo, este mundo, había matanza y muerte de Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Pero todas las personas pueden disfrutar, celebrar la fiesta. Por gracia a la muerte de gracias a la muerte de Jesucristo, nosotros podemos disfrutar la fiesta del ¿sí o no? Porque esta palabra nos enseña la muerte de Jesús también, ¿no? Y luego, versículo 24, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este mi hijo muerto era, para padre él era muerto, ¿no? Estábamos muertos por los pecados, pero ya hemos revivido por el evangelio. Entonces regocijamos. Pero muy lamentablemente, aquí, versículo 27, él le dijo: tu hermano ha venido,
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. El hijo mayor, ¿no?, se enfadó, no le gustaba nada el regreso de su hermano menor, ¿no? Sí, ¿por qué? Mi padre nunca me hizo ni una fiesta, pero este hijo tan malvado que ha malgastado toda su riqueza, pero cuando regresa, ya hace una fiesta. Eso a mí no me gusta nada de nada, ¿no? Pues no quiso entrar en la casa. ¿Por qué está escrita de esta manera? El hijo mayor, como os he predicado, los fariseos, los judíos que estaban pensando en sí mismo, yo era bueno, ¿no? La religión siempre critica a los pecadores. ¿Se entiende? ¿Sí? Este hijo mayor puede ser la ley de Dios. Los fariseos, los judíos, no pensaban bien en el amor, la misericordia del Padre Dios. Solamente pensaba la justicia. Tú tienes que ser justo. Si haces la fiesta para tu hijo menor, tú tienes que hacerme también la fiesta, ¿no? ¿Sí? Eso es la justicia. Ellos siempre pensaban en la justicia. La religión, la ley indica esta cosa. Pero la misericordia de Dios, el amor totalmente diferente, ¿no? Sí. Aquí, versículo 32, será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Solo por este motivo yo estoy muy contento. Entonces vamos a disfrutar de la fiesta. Pero este hijo, ¿qué dijo así? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí le da la palabra, tu hijo, no mi hermano. Él pensaba que su hermano no era su familia. ¿Sí? Para él no era su familia. Tu hijo, pero no mi hermano. ¿Sí? ¿Entienden mi palabra? En nuestra iglesia, en la casa de Dios, yo no quería que ninguna persona haya en la iglesia. Piense como este hijo mayor, ¿no? Somos una familia, ¿sí o no? Tenemos el mismo padre, pero otro hermano piensa que eso no es mi hermano. Sí, mi padre Dios, pero ese no es mi hermano. Si piensan de esta manera, entonces no habría armonía en la iglesia, en la casa, viviendo juntos, padre e hijo, pero hay contienda entre los hijos, ¿no? Hay que hacer armonía entre nosotros. Tenemos que regocijarnos cuando una persona recibe salvación nuevamente. Por eso la palabra de un hijo pródigo no enseña. Las personas tienen que regresar a Dios. Dios está esperando el regreso de un pecador. Cuando regresa una persona, entonces Dios le atenderá con el corazón abierto, con los brazos abiertos para abrazarle, para besarle, para vestirle con una ropa de gala, ¿no? La salvación. Y pondrá anillo y pondrá los calzados. También podemos disfrutar la fiesta de ¿se entiende mi palabra? Sí. Hoy hemos aprendido sobre esta parábola. Entonces, cuando vais a casa, si me dirijo, vamos a terminar una oración.
Padre Dios, que misericordioso que nos amas, te damos las gracias por enseñarnos por medio de la palabra hoy. Antes éramos como un hijo pródigo que se apartó de su padre. Nosotros nos descarriamos apartándonos de tu palabra. Pero tú tienes misericordia de nosotros y nos estaba esperando para que pudiéramos volver a ti, Señor. Todos nosotros ahora somos tus hijos. Nosotros queremos permanecer en la casa de ti, Señor. Por eso, ayúdanos para que podamos estar contigo en cualquier situación, en cualquier momento. Nosotros queremos predicar tu evangelio con más fuerza para que la gente pueda escuchar este gran mensaje y pueda tener la vida eterna. Sobre todo a nuestros seres queridos, queremos predicar tu evangelio. Nos damos tu sabiduría, tu palabra y tu poder. También estamos orando por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. Entonces, proveerles lo que necesitan. También sánales de su enfermedad física y espiritualmente. Y te pedimos que nos envíes más gente para que pueda escuchar tu palabra, para que puedan encontrar tu gran amor, tu gran gracia. Eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.